Hola, ¿cómo te va? Desde el Ministerio Tu Palabra y Raya Luz te damos la bienvenida. Y como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video o si vos querés solicitar algún tema que tratemos, mandanos por email y lo vamos a estar viendo. En este video le puse como título Nuestro infierno propio. A veces nosotros creamos ese infierno o a veces pasa o sucede que nosotros salimos a hacer nuestra actividad diaria como tenemos planificado, como ya lo tenemos ordenada nuestra agenda, y bueno, en el transcurso del día aparecen cosas que no las esperábamos, situaciones adversas, y eso a veces nos genera un infierno propio. Por eso hay gente que dice, mi vida es un infierno, siempre me salió todo mal, todo lo que hice nunca pude progresar en nada. Algunos dicen, mi día fue hoy un infierno, me lo quiero olvidar, ¿no es cierto? Yo quisiera empezar este video con una frase que citó ya hace muchos años el escritor Oscar Wilde. Dice, cada uno de nosotros somos nuestro propio demonio. Y dice, y hacemos de este mundo nuestro infierno. Muchas veces nosotros somos culpables de crear ese infierno en nuestra vida, porque tomamos decisiones alocadas, decisiones sin pensar, tomamos quizás proyectos sin haberlos evaluado, y bueno, a veces las cosas no salen como nosotros deseamos. Los cristianos o aquellos que profesan la fe, saben de su salvación. Ellos saben, dice según la palabra de Dios, que cuando uno cree en Jesucristo es salvo, ¿no es cierto? Pero a pesar de ser creyentes, a pesar de profesar alguna fe, a veces nos toca vivir un calvario en el día de hoy, ¿no es cierto? O en los días que estamos transitando. Y a veces eso no lo esperamos, pero suceden y lo tenemos que afrontar. Es en ese momento, cuando viene ese momento difícil, en que no sabemos cómo salir de ese infierno. Dice a veces, ¿para qué me habré metido acá? ¿Para qué habré tomado esta decisión? Ahora no sé cómo salir. Bueno, a veces nos cuesta salir de esa situación. Hay un libro en la Biblia que es el libro de Job, que está antes de los Salmos, y bueno, es un personaje pobrecito en la Biblia que es muy conocido en toda la palabra por el hecho de todas las cosas que le sucedieron. Perdió su familia, perdió su hacienda, perdió su salud, bueno, le fue mal en todo, ¿no es cierto? Pero al final de los capítulos de este libro de Job, como él nunca dejó de tener fe, nunca dejó de confiar en que Dios lo podía restaurar, dice la palabra en los últimos capítulos que él le restauró todo lo que había perdido, restauró su salud y todo lo que había él perdido en su vida. ¿No es cierto? Los discípulos, una vez estando con Jesús, haciendo Jesús sus milagros, haciendo sus prodigios, como él siempre lo hacía, un día se subieron arriba de una barca y transitaron a otra ciudad, ¿no es cierto?, donde iban a seguir predicando. Y esto está en el Evangelio de Mateo, allá por el capítulo 8, versículo 23 en adelante. Y dice que se levantó una gran tormenta, entonces los discípulos se asustaron de tal manera que fueron y lo despertaron a Jesucristo, pensando que se iban a ahogar, pensando que se iban a morir, que su vida iba a terminar en ese momento. Y ellos pensaron, esto es un infierno. Subimos a la barca, estaba todo tranquilo, el mar estaba muy tranquilo y de repente se levantó una tormenta. Esto es un infierno. Bueno, Jesús dice el texto que se levantó, reprendió la tormenta y dice que hubo gran bonanza. A veces ese tipo de circunstancias, ese día difícil que se presenta en nuestra vida, no nos deja pensar, no nos deja evaluar que Jesucristo siempre está con nosotros, que Jesús siempre nos va a salvar. Los discípulos, a pesar que lo tenían al lado a Jesús y habían visto que había hecho tantos milagros, pensaron que ese era su último día, que ahí iban a morir, que ahí iba a terminar su historia, ¿no es cierto? No pensaron que iba a producirse un milagro más. El temor de las circunstancias adversas que nos toca vivir en el día no nos permite saber
que Jesús nos salva en todo momento. O sea, vos te metiste en un brete, como se suele decir, en un día complicadísimo, vos tenés que parar un minuto, orar y decir, Señor, sacame de esto, para esta tormenta, como hicieron los discípulos, que dijeron, para esta tormenta, Señor, porque si no nos ahogamos todos. Y dice la palabra que Jesús no los cuestionó, no los criticó, no les dijo que tenían poca fe, aunque sí después se los dijo al final, pero él paró primeramente la tormenta y después le dijo, hombres de poca fe, ustedes podían haber hecho exactamente lo mismo. Pero a veces la circunstancia adversa, el problema que es grande para nosotros, para resolvernos, nos tapa un poco la visión, nos anula nuestros pensamientos y nosotros pensamos que estamos en medio de un infierno. El apóstol Pedro, cuando escribe su primer carta, en el capítulo 2, verso 11, va a citar: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. A veces nuestros propios deseos, nuestras propias decisiones, nuestras propias emociones nos traicionan. Entonces dice el apóstol Pedro, no se deje confundir. Estas cosas mundanas, lo que pasa, que a veces vos salís a hacer tu día normalmente y se te aparece una persona que te quiere estafar, es muy común aquí en la Argentina, una persona que te quiere robar, ¿no es cierto?, que te quiere hacer un daño, entonces eso vos no lo esperabas. Entonces lo primero que tenés que hacer es discernir la situación y tratar de huir de la misma. Por eso dice, son cosas que luchan contra el alma. Te van a desmoralizar, te van a deprimir, te van a hacer que sea un día de un infierno total, como muchas veces nosotros pensamos. Y muy claramente el apóstol Pablo lo explica cuando le escribe a los Efesios, que la lucha que nosotros tenemos a diario muchas veces no es con personas, no es con seres humanos que están allí del otro lado nuestro. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 6:12 cita, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, dice el apóstol, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, la Biblia habla tanto de Dios como también habla del diablo. Hay que conocer y reconocer que tenemos un Dios que es de poder, como salvó Jesucristo en la barca a los discípulos, pero también está el diablo que hace cosas en contra nuestra. O sea, a nadie porque sea un iluminado se le ocurre hacer una guerra como estamos viviendo hoy en día, la invasión de Rusia contra Ucrania. Es el diablo mismo que está utilizando personas para que hagan ese tipo de cosas y dañan a otras personas, ¿no es cierto? Y a veces esto nos pasa en el día que salimos a vivir y pensamos que va a ser un día ideal y termina siendo un infierno. Dice el apóstol Pablo más adelante en 2 Timoteo, cuando le da explicaciones a este chico para salir al ministerio, capítulo 4, verso 7, dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y bueno, el apóstol Pablo sabemos perfectamente que escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento y la mayoría de esas cartas fueron escritas en prisión. O sea, él sufrió prisión, sufrió persecución por el hecho de predicar el Evangelio. Por esa cosa, no porque era ladrón, no porque era estafador, ¿no es cierto? Y dice la historia que el apóstol Pablo fue decapitado, ¿no es cierto? Le cortaron su cabeza por hacer ese trabajo. Pero él dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Él nunca dejó de tener fe. Eso es lo importante para salir del infierno diario que nosotros tenemos. Como conclusión te digo, quizás nosotros estamos viviendo un infierno propio en este mismo tiempo. Quizás tu vida está pasando por momentos muy convulsionados, quizás familiarmente, económicamente, laboralmente, ¿no es cierto?
no sabemos, pero quizás vos estás pasando algún infierno en particular en tu vida. Yo lo que te puedo decir y el consejo que te puedo dar es que este infierno que vos estás pasando hoy en este día, tenelo como presente, pero no lo tengas como futuro, porque se puede terminar este infierno en el segundo que precede tu vida. Y quizás al haber escuchado, al haber visto este video, quizás vos puedas salir tranquilamente de ese infierno. Por eso, espero que este video te haya ayudado. Que Dios te bendiga muy ricamente.